El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo amanecisteis? ¿Lo lograron? La entonación lo cambia todo. Hoy es un día muy bonito en la iglesia, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ustedes no se pueden quejar porque este retiro ha estado mega bendecido. Fiesta del Sagrado Corazón, fiesta del Inmaculado Corazón de María y ahora fiesta de San Pedro y de San Pablo. O sea, ha sido un shoot de energía, ha sido un recargo. Si yo no he estado con ustedes todo el tiempo, sino he estado apenas pedacitos y me ha recargado, yo no me imagino vosotros. Entonces, hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo nos impulsa. Son dos hombres que nos inspiran. Recuerden que los santos, más que tener una misión de responder a nuestras oraciones, es una visión bastante infantil, una espiritualidad muy infantil. Los santos son modelos, hermanos mayores que son ejemplos, son inspiración para nuestra vida. Uno ve la vida de San Pedro y San Pablo y dice: uno no hace nada, uno hace muy poquito. Que porque fue y que porque volvió y porque... Pero es que unos hombres de estos, San Pablo todavía encadenado y seguía predicando y seguía evangelizando, que entregaron la vida. Pedro muere de cabezas, crucificado para no morir de la misma manera que muere su Señor. Pablo le cortan la cabeza en la cárcel mamertina, después de haber visitado tantas ciudades, lugares, aldeas, pueblos, predicando el Evangelio del Señor incansable. No se pone a ver la vida de un montón de santos que hicieron un montón de cosas y yo digo: Dios mío, pero yo sí soy un inútil. Hace poquito fue la vida de San Luis Gonzaga. Yo no sabía que ese hombre murió de 23 años. 23 años ya, santidad, entregado. Fue una peste que hubo y se entregó, y un hombre riquísimo, descendiente de nobles, entregó su primogenitura para servir. Hombre, entregaron su vida y nosotros no entregamos nada. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez, no solo de nuestra pequeñez, sino de nuestro egoísmo, nuestra miserableza, que nos cuesta entregar lo poquito que tenemos. Como una señora que le decía: oiga, ¿por qué usted no viene a ser catequista? Me dice: no, padre, cuando me jubile yo ayudo en la iglesia. Yo dije: perdóneme, pues es un chiste, ¿cierto? ¿Y por qué no le sirve desde ahora? Va a esperar jubilarse, o sea, ya entregarle las obras al Señor.
No estoy diciendo nada de los jubilados, Rodrigo. Hay jubilados que todavía, mucha fuerza, mucho ánimo. Mentira, que Rodrigo es un buen ejemplo porque él no esperó estar jubilado, él le sirvió toda la vida al Señor, ahora le sirve más todavía. Entonces, esperando pues que cuando pueda, cuando no hay que, a darle las obras al Señor. No, si le va a servir, sírvale ya. Dígale al vecino al lado, si le va a servir, sírvale ya. O sea, ya. No, que cuando me mejore, que cuando me alivie, que cuando se me quite la no sé qué, que cuando me ayude no sé qué, cuando me sienta bien, cuando consiga plata, cuando me jubile, cuando mis hijos se casen, cuando mi esposo se convierta, cuando San Juan agache el dedo. ¿No? Poniéndole peros al Señor. Estos hombres no le pusieron peros. Si algo tiene característica la apostolicidad es que no pusieron peros al Señor. No pusieron peros. No le pusieron peros. Hoy que terminamos este retiro, tenemos que sentirnos llamados como se sintieron San Pedro y San Pablo. Qué bonito cómo nos va el Señor mostrando, incluso hasta las fiestas litúrgicas nos van identificando nuestro retiro. O sea, hoy te sientes enviado, hoy el Señor, llamado y enviado como los apóstoles. Los llamó a estar con Él y los envió de dos en dos. Llamado y enviado. Es que la iglesia es apostólica por naturaleza. El fundamento de los apóstoles, la iglesia se sostiene en los apóstoles. El Evangelio de Mateo nos muestra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está cimentada sobre la simiente de los apóstoles. Incluso hay una discusión teológica interesante, no voy a entrar sobre ello, solo a pasarla de lado. Los protestantes tienen una visión escriturística. Dicen, no, la iglesia se sostiene, el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Tiene un error teológico fuerte. El fundamento de la iglesia son los apóstoles, porque es que Cristo no escribió nada. Cristo no escribió, no hay ningún escrito realizado por Cristo. Antes de la tradición escrita está la tradición oral. Por eso la iglesia se sostiene en la apostolicidad. Jesús le habla a los apóstoles, la doctrina que dejan los apóstoles, y luego esa doctrina que dejan los apóstoles queda consignada en la Escritura. Por eso dos de los evangelistas son discípulos de los apóstoles. Discípulos de los apóstoles. El mismo Mateo, discípulo de apóstol. El mismo Lucas, discípulo de apóstol. Mateo, discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Pablo. Qué hermoso eso. La iglesia se sostiene en los apóstoles, en la apostolicidad. Ahí está sostenida la iglesia. Y eso nos muestra, podríamos ver más, pero hoy de manera particular, resaltar tres dimensiones apostólicas de la iglesia que nos tocan a nosotros, porque es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es apostólica porque es misionera. Apóstol significa enviado, llamado y enviado. Y todos y cada uno de nosotros, si la naturaleza de la iglesia es apostólica, nosotros que somos la iglesia somos enviados. Lo dice la Conferencia Episcopal de Aparecida, luego lo dice el Evangelii Gaudium. Todo discípulo es misionero. Si no es misionero, no es discípulo. Yo soy cristiano, entonces usted es misionero. No, yo no tengo ese encargo, yo no tengo ese carisma. Usted lo que no tiene es a Cristo en su corazón. Porque quien tiene a Cristo en el corazón tiene que anunciarlo. No puede callarse. Como Pedro y Pablo, incansables. ¿Por qué muchas veces no predicamos, no evangelizamos, no trabajamos a la manera de Pedro y Pablo? Porque no hemos abierto, porque no estamos tan impregnados de Cristo, porque no nos hemos configurado con Cristo, porque no hemos dejado que Cristo domine nuestro ser. Ayer rendíamos nuestras coronas. Cuando rendimos nuestras coronas, damos la autoridad del dominio. Él viene con el fuego de su Espíritu Santo y nos envía. Estamos llamados a ser misioneros. Yo no me puedo quedar cruzado de brazos. Tengo que ser un misionero. Salir de este retiro tiene que ser un envío a la misión. En mi casa, que es el primer lugar de misión. Con palabras, por supuesto. Pero dice
el Concilio Vaticano II, que la revelación se manifiesta a través de hechos y palabras intrínsecamente unidas. No solo palabras, hechos y palabras. ¿Por qué en la casa les cuesta tanto que nos crean? Porque nuestras palabras muchas veces no están acompañadas de nuestros hechos. San Pablo VI decía, el mundo está cansado de los maestros, es decir, de los que hablan mucho. El mundo necesita testigos. Y si le cree a algún maestro es porque además de maestro es testigo. ¿Usted quiere que en su casa le crean? Evangelice con el testimonio de vida. Ay, a mi abuela, ¿qué le pasó allá en ese retiro? Como era de amargada y mira cómo vino de contenta. ¿Qué le habrán dado por allá? ¿Algo le pasó? Ay, mi mamá como viene de feliz. Ay, como viene de amable. Ay, mire cómo cambió. Porque creemos que no tenemos que cambiar nada, que ya estamos listos, que ya lo hemos logrado todo. Dice San Pablo, si todavía no ha llegado la sangre, todavía no ha llegado al tiempo que es. Y hay un error ahí en la misión, lo decía hace un rato y yo quiero resaltarlo. Ojalá Rodrigo corte esta partecita, la enmarque, la mande a cada uno. Y hay un error en la dimensión misionera de todo cristiano, esa dimensión apostólica de la iglesia, y es esperar a que todo esté bien para poder ir a evangelizar. Esperar a tener todas las realidades solucionadas, todas las circunstancias apetecibles y confortables, esperar que se alineen los astros para poder entonces estar preparado para ir a tocar la puerta del vecino y ir a evangelizar a una persona. No, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas, allí hay que evangelizar, allí hay que hacer apóstol. Si algo nos enseñan Pedro y Pablo es a evangelizar en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de los problemas. Y nosotros tenemos una visión muy cómoda, confortable. Tenemos una forma de vivir el cristianismo muy cómodo y un complejo de inferioridad absurdo. Se nos ocurrió, yo no sé por qué decir que ahora es muy difícil ser cristiano. Es tan difícil ser cristiano, profesar la fe. Se pueden burlar de ti. Ay, te pueden cancelar. Te hacen hate en las redes sociales. ¿Qué? ¿Eso es difícil de vivir el cristianismo? ¿En serio? Nunca antes había sido más fácil en Europa ser cristiano. Por lo menos en Europa. En Europa es fácil ser cristiano. Antes, si tú profesabas la fe, te cortaban la cabeza. Te cortaban la cabeza, te encarcelaban. Los apóstoles sí vivieron tiempos difíciles y a pesar de ello evangelizaban. Cirilo y Metidio fueron a los pueblos eslavos y evangelizaron allá. El pobre Santiago le tocó con los tercos de los hispanos, de los íberos, que siguen siendo tercos, pero bueno. Pues imagina, hasta la Virgen le tuvo que venir a ayudar, ¿cómo serían de tercos? Difíciles eran, siguen siéndolo, pero bueno, gloria a Dios. Qué complejo era evangelizar en Europa hace unos siglos y ahora con complejo de inferioridad. Es un tiempo propicio para evangelizar. Es un tiempo maravilloso para llevar el evangelio de Cristo, para transmitir el mensaje de Dios, sabiendo que es la gracia la que primerea y que Dios va delante de nosotros. El enemigo nos hace creer que estamos en desventaja, que no debemos hacerlo, que es un asunto privado y no público y que hay que respetar los pensamientos de los demás. El cristiano no está catalogado como un hombre que respeta el sufrimiento del otro, porque te amo y como te amo no quiero que sufras y como no quiero que sufras sé que Cristo es la salvación para tu vida y busco las herramientas que sean a través de la prudencia, por supuesto, pero también a través de la templanza, la entereza, la fortaleza.
¿Cuántos santos fueron catalogados de tercos? Santa Teresa de Ávila le decían la fémina mular. Después se tradujo eso, terca, como una mula. ¿Por qué? Porque perseveraba, porque era constante, porque sabía que tenía una misión, que no podía claudicar en esa misión. Nos hace creer el enemigo que no nos van a escuchar, que la gente no va a escuchar, que la gente no necesita a Dios. La gente necesita de Dios. Lo que pasa es que, ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? Si les predica TikTok. No saben quién es Cristo. Y cuando ven a Cristo, lo ven a través de los cristianos que no damos testimonio. Están perdidos. El problema no es que estemos en desventaja o que estemos en inferioridad. El problema es que no estamos apasionados, que no tenemos la parecía de Pedro y Pablo, que necesitamos el fuego del Espíritu Santo. La iglesia está cimentada sobre esos apóstoles, hombres y mujeres apasionados, donde su prioridad fue que el mundo conociera a Cristo, porque sabían que en Él estaba la salvación. Es que yo sé que en Cristo está la salvación. Yo sé que está la salvación. Si yo veo que alguien se está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, yo tengo que respetarlo de tal manera que lo deje que se mate, que se muera. Es que se está golpeando. Vivimos en un mundo así. La gente se está matando. Y textualmente, la enfermedad que más asesina jóvenes en España se llama suicidio. Y los cristianos estamos cruzados de brazos, encerrados en los cenáculos, cantando alabanzas. Felices porque una asamblea van los mismos 1000 del año pasado. ¡Qué alegría! Vinieron 1000, son las mismas 1000 señoras de siempre. Con cariño, pero son las mismas 1000. Ay, vino una de más. ¿Y dónde están los jóvenes que se están suicidando? ¿Dónde están las familias que se están perdiendo? ¿Dónde está el primer anuncio? Renovación Carismática Católica, si algo nos caracteriza, es el querigma, el primer anuncio, la misión. Nos falta hacer el primer anuncio, más fuerte, con más ahínco, con más entereza. Llamados a evangelizar, misioneros de primer orden. El Papa Francisco nos lo decía. Tienes que impregnar al mundo entero de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Es un envío para la renovación. Yo esta experiencia yo tengo que transmitirla. Tengo que ver cómo la transmito, cómo llego a más gente. Pero es que como tengo problemas, pero es que hoy no me siento bien, pero es que mi casa, pero es que mis hijos, pero es que mi marido, pero es que, y el enemigo nos distrae. ¿Usted cree que Pedro y Pablo no tuvieron problemas? Evangelizaron porque no tenían problemas, porque tenían todo dispuesto, todo disponible para evangelizar. No, evangelizaron porque tuvieron pasión, porque tuvieron a Cristo en el corazón, no porque no tuvieron problemas. Me impresiona la vida de Pablo, encarcelado y seguía evangelizando, entre rejas, entre cadenas, y seguía evangelizando. Yo imagino la depresión de uno en una cárcel. Yo que siendo abogado he ido a la cárcel, he visto gente en la cárcel, no hay nada más horrendo que estar en la cárcel, privado de tu libertad, que tú no puedes moverte, estar metido en 4 paredes. Es de las sensaciones más ignominiosas que existen. Y este hombre allí seguía evangelizando, como el cardenal Mantuan, que estuvo tantos años preso político en Vietnam, en una carcelcita de 4 metros, celebrando la Eucaristía con una gota de vino y con unas migajas de pan.
Porque ahí estaba el Señor, no esperando que estuviera todo. Cuando salga de esta cárcel voy a evangelizar. No, desde allí ya estaba, orando, intercediendo, celebrando, evangelizando incluso a sus captores. No esperes que el ambiente esté propicio para evangelizar. Es ahora, es el tiempo. La iglesia es apostólica, es su naturaleza. La Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI nos los dice. La razón de ser de la iglesia es la evangelización. Si la iglesia no evangeliza, no tiene sentido, no sirve. La iglesia no está para dar mercados en Cáritas. Esto va a sonar muy fuerte, va a sonar muy fuerte. La iglesia no está para celebrar misas y confesar. Esa no es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no está para estar emitiendo certificados de bautismos en el despacho parroquial. La razón de ser es la evangelización. Y si damos mercados en Cáritas es porque a través de la dignificación de los pobres, a través de la caridad de Cristo estamos evangelizando a esos pobres, si no, no tiene sentido. No tiene sentido la caridad si no es para llevar a través de la caridad el amor de Cristo a tantos que lo necesitan. Si celebramos la Eucaristía, tiene que ser una Eucaristía querigmática, evangelizadora, que atraiga a Cristo. La celebración de los sacramentos tiene que ser el culmen de la evangelización, pero también un momento evangelizador, porque vivimos en otra época, una época misionera. Estamos en estado de misión, decía Francisco, el Papa Francisco. Estamos en estado de misión, todos estamos en estado de misión. No hay que ir a otras partes, no hay que ir a otros continentes, no hay que salir de nuestros barrios. Estamos en estado de misión. Y lo único que hacemos es una pastoral de conservación. Aquí el grupito, aquí los amiguitos, el grupo de oración, aquí en la parroquia, aquí donde nos sentimos a gusto, seguros y tranquilos. Estamos en estado de misión. La iglesia es apostólica por naturaleza y por eso creció la iglesia. Porque se sintió llamada y enviada. Porque estos hombres se sintieron llamados y enviados. Usted, un retiro espiritual querigmático, un retiro espiritual tiene que ser un momento para renovar mi llamado y mi envío misionero. La iglesia es apostólica porque es misionera por naturaleza. Primera dimensión de la apostolicidad y la dimensión central que quiero resaltar hoy. Pero bueno, también podemos tocar otras dos dimensiones de la apostolicidad. La iglesia es apostólica porque hay una sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta hoy. Desde Pedro hasta León XIV. Hay una sucesión ininterrumpida. Hay una unidad en ella. Hay una cohesión en ella. Hay una unicidad en ella. Es una iglesia católica. Me gusta mucho que se celebre en la fiesta de San Pedro y San Pablo. De los dos. Me gusta que se celebren los dos. No, está bien, la musiquita fue agradable. Era un break. Oiga, la fiesta es bonito, ¿eh? Eso estaba calculado dentro de la familia. Pedro y Pablo nos muestran dos caracteres, dos personalidades, dos carismas completamente distintos, dos misiones distintas. Fíjense la apostolicidad de la iglesia como muestra la unidad en la diversidad. La riqueza de la catolicidad. La riqueza de la unidad de la iglesia que es diversa. Hombre, gracias a Dios estaban Pedro y Pablo. Pedro se dedicó a los judíos, Pablo se dedicó a los gentiles. Gracias a Dios, cada uno con su misión, con su característica, que incluso tenían diferencias. Por allá Pablo tuvo que regañar a Pedro una vez. Estaba comiendo jamón serrano bien rico, cochinillo, y de pronto llegaron los judíos y Pedro, ay, ya no, y se paró y ya no comió con ellos más cochinillo.
Le dijo Pablo, pero ¿cómo así, hermano? Entonces, los alimentos no son los que nos hacen impuros. Pablo tiene que ir al concilio de Jerusalén, tiene que ir a Jerusalén a pedir permiso. Se muestra también cómo solucionan los conflictos, como todos distintos, la diversidad de la iglesia tan rica. Gloria a Dios. Yo no entiendo gente dentro de la iglesia que no es apostólica. Cuando se pone a rechazar grupos, movimientos, ministerios. ¡Qué bendición! Los neocatecúmenos son una maravilla. Los focolares, ¡qué lindos! La Legión de María, en los cursillos de cristiandad, ¡qué maravilla! Los monjes benedictinos, los franciscanos, los dominicos. ¡Qué riqueza tan grande hay en la iglesia! ¡Qué bonita es la iglesia! La apostolicidad también me enseña, primero, que los obispos son sucesores de los apóstoles y que hay una unidad histórica, pero también me muestra una unidad en medio de la diversidad. A pesar de que cada papa es distinto, diferente, hay una unidad. No hay allí una cuestión disruptiva, no hay una cuestión allí que se rompe la doctrina. No. Cada papa es el papa adecuado en la historia. Cada uno con su diferencia y cómo aporta un legado de San Juan Pablo II, una sabiduría de Benedicto XVI, un legado pastoral, caritativo y misionero como el del Papa Francisco. Y ahora este Papa, cómo va enseñándonos acerca de la unidad y va poniendo también pautas tan importantes. Es la riqueza de la iglesia. Somos apostólicos porque hay una unidad en ella en medio de la diversidad. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Las 4 notas de la iglesia, 4 notas de la iglesia. Y estas 4 notas todas están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas. Y por último, la iglesia es apostólica porque, ya lo insinuaba cuando iniciaba la homilía, porque está cimentada sobre la doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles. Por eso esa doctrina es inmutable, objetiva y veraz. Y nosotros hoy, día de la fiesta de San Pedro y Pablo, estamos cimentados en la verdad que Cristo enseña a los apóstoles, la transmisión de la doctrina enseñada a los apóstoles, que ha sido una y que se ha conservado a través de la historia, que va cambiando las formas, van cambiando las personas, va cambiando la cultura, la historia, el lenguaje, pero la doctrina no, es inmutable. Y es lo lindo de la iglesia, que es teándrica, tiene su dimensión humana, que es cambiable en la historia, en la cultura, y su dimensión divina, que es inmutable. Entonces algunos, ¿cómo van a cambiar esto en la iglesia? Pues claro, eso cambia porque es humano. Y los tiempos cambian, y los lenguajes cambian, y la cultura cambia. Pero no la doctrina. La doctrina es dada por Dios, por Cristo a los apóstoles. Esa es inmutable, esa no la vamos a cambiar. Pues las formas. Todavía hay gente que se rasga las vestiduras con un integrismo raro, rancio, erróneo. Que no haya gente en la renovación carismática con esas ideas. Erróneo. No sé por qué lo tendré que decir, pero lo diré. No, es que ¿cómo así que ahora la misa es, ya después de tantos años del concilio, y discutiendo porque la misa es en lengua vernácula y porque se hace de frente al pueblo y a volver? Hay que volver a la tradición. ¿A cuál tradición? ¿A cuál tradición quieres volver? A una tradición histórica que obedeció a un momento cultural que ya no es el actual. ¿Tú quieres volver a la tradición? ¿Quieres volver a la tradición? Entonces celebremos la misa en hebreo, en arameo. Nos sentamos en el piso y la celebramos en hebreo. Y la celebramos con el pan y lo partimos así, al estilo, no sé si como los catecúmenos, no sé, neocatecúmenos. Pero a mí no me digas que el siglo XIV
Siglo XV, el siglo XVI en la tradición. Eso era un momento histórico, y a ese momento histórico, a esa cultura y a ese lenguaje se le hablaba de esa manera. Las formas pueden cambiar, lo que no puede cambiar es el contenido. Nunca el Papa Francisco cambió contenido, nunca. Y el que diga que cambió contenido, malinterpretó. Muchas veces con malicia. Cambió formas, lenguajes, pero por supuesto necesitamos un cambio conforme. Lo decía San Juan Pablo II. Nueva evangelización, nueva en las formas, nueva en los métodos, nuevo en su ardor, nuevo en su expresión. Claro, por supuesto, porque el Espíritu Santo es novedad, pero por supuesto, y tenemos nuevas plataformas, nuevos aerópagos, redes sociales. Ahora hay que hablar ese lenguaje, es un lenguaje distinto, hay que hablar en el lenguaje de los jóvenes de hoy, que tienen un lenguaje diferente. No voy a cambiar la doctrina, no voy a contemporizar, no voy a perder la identidad, pero sí tengo que hablar en el lenguaje. Si Cirilo y Metodio no hubieran aprendido las lenguas eslavas y hubieran traducido la Biblia, no solo al idioma de los eslavos, sino a la cultura de los eslavos, nunca se hubiera logrado la evangelización de los pueblos eslavos. Ahora hay que hablarle a unos jóvenes que tienen una forma de expresarse completamente distinta, que te prestan atención durante 30 segundos y ya se les va. Y te tocan 30 segundos decirle, mira, Cristo te ama, Dios, amén. Y hacerlo bailando. Estoy bromeando y exagerando un poco, pero usted me entiende lo que le quiero decir. O sea, hay que ir al lenguaje, las formas de los chicos. Esto no es nuevo, esto es lo que todos los santos que han sido apostólicos. ¿Qué hacía Don Bosco? Él decía, entrar con la de ellos para salir con la de nuestra. ¿Les gusta el fútbol? Bueno, venga, vamos a jugar fútbol. Pero antes de jugar fútbol, la catequesis. Y ahí los cogía. Hay que ser apostólicos. Apostólicos. Conservar, eso sí, la doctrina. No se cambia la doctrina es una. El amor a la verdad de Cristo. Tengo que estar cambiando doctrina y estar cambiando, pensando cosas que no son. Contemporizando o volviéndome laxo. Creyendo que nada es pecado y que todo lo puedo hacer y que todo se vale. No. Pero sí es cierto que estoy en un momento misionero, y en mi momento misionero hay un momento para cada cosa. El momento misionero es un momento de acogida. Tengo que tener paciencia con los que no apagan los celulares, porque es un momento misionero. Si no fuera un momento misionero, ya le hubiera tirado el leccionario en la cabeza. Pero estamos en un momento misionero. Entonces tengo paciencia, amor, acogida. Agradezca que estamos en un momento misionero. Cambia todo. Claro. O sea, ¿yo cómo voy a entrar a predicarle moral a gente que no conoce a Cristo? Entonces, pero es que les tienes que decir que esto es pecado, les tienes que decir que eso... No. Tengo que decirles que Dios los ama. Eso es lo que tengo que decirles para que conozcan a Dios. Y cuando conozcan a Dios, entonces la moral entra facilito. ¿Voy a cambiar la moral? No cambio la moral. Pero sí hay procesos. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. El encuentro con la palabra. El libro de Génesis dice, el primer día Dios hizo esto, el segundo esto, el tercero esto. Sigue un proceso. Hay un proceso evangelizador también. Estamos en el momento misionero por encima del momento catequético, catecumenal. Primero se necesita ese momento misionero, querigmático. Y luego, pero por supuesto, la formación. Y para eso tenemos una escuela. Porque después de pasar el querigma ya nos tenemos que formar y tenemos que aprender la doctrina, que es inmutable. Esta fiesta de San Pedro y San Pablo nos inspira. Nos llena de fuego, de ganas y de deseo. De saber que nosotros también, como Pedro y Pablo, somos llamados y enviados. Como toda la iglesia, somos apóstoles. Tenemos esa dimensión de apostolicidad que nos da cohesión, que nos da unidad,
que nos da obediencia al Papa y a sus sucesores, obediencia a nuestros obispos. No hay nada más católico que eso, que nos lleva a respetar la doctrina sobre la cual se cimienta toda nuestra fe y a buscar los métodos y las formas, cada vez renovarlos en el espíritu para llegar al hombre de hoy. Y sobre todo, a saber que tenemos que misionar, salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro que necesita a Cristo, aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Incluso a través de eso, porque esas situaciones incluso nos ayudan a ser mejores misioneros y a crecer en todos los ámbitos de nuestro ser. Que San Pedro y San Pablo hoy interceda por nosotros para que sintamos ese llamado de Dios y ese envío en la fuerza y en el fuego del Espíritu Santo. Amén.